Vía Pública. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Vía Pública. El Congreso despachó la ley corta de ISAPRES, lamentada ley corta de ISAPRES, que es complejísima de entender, es difícil, pero según las encuestas que hemos visto en los últimos días, la ciudadanía, que probablemente nos cuesta mucho, me incluyo, entender los detalles, los entresijos y el entramado, hemos comprendido que es muy importante que se apruebe, es muy importante que esto no se deje caer, porque afecta mucho más allá de las ISAPRES. Debería llamarse la ley corta de la salud, porque no solamente afecta a las ISAPRES. Bueno, este proyecto que da cumplimiento, ni más ni menos, que al fallo de la Corte Suprema para el pago de los cobros en exceso a los afiliados de este sistema de seguro privado. No es una ley que necesariamente sea diseñada o haya sido diseñada como una política pública para mejorar tal o cual aspecto de la salud de los chilenos y las chilenas. No. Esta es una ley corta hecha ad hoc específicamente para dar cumplimiento a un fallo de otro poder del Estado que es que son los tribunales de justicia, el Poder Judicial. Además es un fallo de hace más de un año. Tiene estas complejidades, pero son requete contra importantes. El plazo en todo caso para que esto haya vencido y ya esté operando el fallo, porque los fallos no se discuten, fue ayer curiosamente y la aprobación fue hoy, pero bueno, aparentemente van a calzar los tiempos. El informe entregado por la Comisión Mixta fue ampliamente apoyado por el Congreso de forma transversal. En la Cámara de Diputados el proyecto recibió 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Necesitaba, si no me falla la memoria, 87 y consiguió 122. Había algunos que durmieron mal la noche del viernes, del sábado, el domingo, pensando dónde vamos a sacar votos. El gobierno, que naturalmente suministra, estaban empujando este proyecto por las razones ya antes descritas, por el efecto que pudo haber tenido, tremendo si no se aprobaba. Bueno, el trabajo estuvo muy bien hecho porque se consiguieron 122 votos de derecha a izquierda. Por otro lado, el texto fue aprobado en el Senado, de hecho fue al revés, porque primero fue en el Senado, con 39 votos a favor. Allí, si la memoria no me falla, se necesitaban por los quórums 26, o sea, estuvieron, pero de sobra los votos también, de distintos sectores del arco político, apoyando este proyecto. 3 en contra y 2 abstenciones, que para este caso operan en la práctica como rechazos en el Senado. Bueno, entre los puntos aprobados, tome nota, destaca la creación de un consejo consultivo que deberá asesorar a la superintendencia, que es la institución autónoma del Estado que tiene que regular el funcionamiento de la seguridad privada, de la seguridad de salud privada. Esto en el pago por parte de las ISAPRES tiene que ver cómo se va a pagar. Es la superintendencia la que va a decir cómo se va a dar cumplimiento efectivo en el marco de la ley vigente, y esta ley nueva, eso es lo que viene a cambiar, cómo se va a pagar de parte de las ISAPRES, cómo se va a restituir a las personas que pagaron de sobra. Y esto tiene que ver con un fallo de allá del 2010 aproximadamente del Tribunal Constitucional y fallos sucesivos después que decían, ustedes no pueden cobrar de esta manera. Y si siguen cobrando de esta manera, que es hasta hoy, están cobrando en exceso, eso tienen que devolverlo. Eso es parte de lo que va a recibir de determinadas maneras, como no lo sabemos todavía, los chilenos y las chilenas. Plazo que se deberá cumplir dentro de los próximos 13 años. Esa devolución, y ese fue el gran cambio, la gran negociación final, que estaba muy trabada y que de verdad estuvo muy complicado que saliera, cuando 1.264 millones de dólares que deben en conjunto las ISAPRES a las personas, se tienen que pagar. No se bajó el monto, o hubo una reducción mínima, pero no se bajó el monto, pero sí se aumentó el plazo para pagarlo, de 10 a 13 años, con algunos requisitos a personas mayores de 65 años, a tercera edad, en fin, pero esos son detalles. Lo global es que se paga en 13 años. Vamos a la mesa de conversación. Estaremos pronto con el doctor Álvaro Erazo, que es exministro de Salud, conversando más detalles y los efectos de esta ley corta. Pero ahora nos dedicamos a otro tema que también tiene que ver con lo judicial.
hemos tenido que aprender de temas judiciales, aunque no seamos abogados, pues, seamos simples periodistas, pero es que por ahí pasan tantas cosas, ¿no? Y esto fue una tremenda sorpresa. El que diga que no, que nos cuente qué sabía. Porque yo no había escuchado, ni había leído, ni se había comentado que el general Fuentealba, ex comandante jefe del ejército entre 2010 y 2014, estaba visto, voy a ser bien cuidadoso en lo que voy a decir, porque es una forma de presentarlo, estaba visto probablemente por la mayoría como un ex general comandante jefe del ejército, acusado de corrupción, procesado en la justicia, tiene algunos procesamientos todavía en la justicia militar, pero en la justicia civil, como ya el responsable, tenía hasta un apodo que se le decía al Señor de los Anillos, porque supuestamente con plata de gasto reservado, corrompida, gastos reservados, se gastaba la plata para comprarse autos para sí mismo, él y su mujer y su familia. Estaba como socialmente sentenciada esta historia. Hasta dónde nos equivocamos muchas veces y qué frívolos somos. Que dijo el tribunal hoy día de manera unánime, absuelto el señor Fuentealba. Nos tendrá que explicar el profesor Francisco Letubria, profesor de Derecho de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia, además. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? ¿Qué pasó entre que nosotros suponíamos que este señor ya estaba oleado y sacramentado, erróneamente, como un corrupto ya redimido, y resulta que hoy día lo absuelve el tribunal, de manera unánime? Sí, acá hay dos cosas. Primero, el general Fuentealba, más que ser absuelto, es declarado no culpable, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, significa que el juicio, que los antecedentes no fueron capaces de probar los delitos que se le acusaban. Pero aquí la noticia más grande, a mi modo de ver, es el gran papelón del fiscal, de la Fiscalía, que hace una acusación de Morales, que fue candidato a fiscal del Ministerio, a fiscal nacional del Ministerio Público. Este señor quería ser fiscal. Y la jueza, en un hecho inédito, le dice: señor, usted no hizo la pega. Las cifras no calzan. Usted confunde activo con patrimonio. Usted, para ver cuánta plata tiene una persona, tiene que mirar toda su vida. A lo mejor recibió una herencia de joven, a lo mejor compró una propiedad, que es lo que había pasado. Usted ni siquiera, usted se limitó al periodo en que fue comandante en jefe. Por ejemplo, no está... Eso es gravísimo. No está el monto base a partir del cual uno estima si es que hubo un enriquecimiento ilícito. Es decir, usted hoy día tiene 10. Ya, ¿cuánto tenía antes de ser comandante en jefe? No sé. Entonces, ¿cómo sabe que se enriqueció? Eso se lo dice la... No hicieron la pega y se lo enrostra en la cara adelante de todo el país y le dice: señor, usted confunde cualquier depósito con depósitos en dinero. Usted confunde todo con todo. Usted hizo pésimo el trabajo. Y uno se pregunta, ¿cuánta gente...? El general Fuentealba estuvo preso 6 meses en prisión preventiva, con un trabajo indecente. Lo que le está diciendo, mira, si esto fuera un colegio, una universidad, le dice: señor, usted un 1. Usted vaya a sentarse, usted en una empresa lo echan. Pierde la pega hoy día alguien que tiene una crítica de esta naturaleza. Uno se pregunta, ¿cuántas personas que están presas? ¿Cuántas personas que están en prisión preventiva? En Chile se abusa de la prisión preventiva. Toda la gente quiere que, como estamos en un clima de inseguridad, dice que metan más gente presa, la puerta giratoria, pero hay conciencia de que se abusa de la prisión preventiva. Hay gente que, sin ningún antecedente como este, casos de alta presión popular, que eso es importante también decirlo, porque los jueces tienen una presión tremenda de la opinión pública, en casos de acoso sexual o casos como estos de corrupción, donde está la calle esperando, gritando, diciendo... La condena social ya está hecha. La condena ya está esperando que lo cuelguen en la plaza pública, pero hay que hacer la pega. O sea, la Fiscalía debería ser un delito presentar una acusación, jugar con la opinión pública, jugar con las personas a las que se acusa, con el sistema, jugar con nosotros, jugar con las instituciones, jugar con el ejército. Estamos diciendo que el comandante y jefe del ejército se robó 3.000 millones de pesos y no habían hecho la pega, no habían sido capaces de ver si es que no tenía plata antes o no. Hicieron las cosas muy mal. Y a mí me parece que la parte buena es que el tribunal, la jueza que leyó la sentencia, tuvo la valentía de decirle: señor, su trabajo vale nada. O sea, no vuelva a presentarse nadie así, con una acusación tan mal hecha. ¿Cuánta plata se gastó en el Estado? ¿Cuánta gente dedicada a seguir esta investigación y no a perseguir a narcotraficantes, a gente que realmente está haciendo mal? Si tú no tienes los antecedentes para poder acusar a alguien, no presentas la acusación. No puedes partir de la base de que porque hay presión popular, la gente van a meter preso a alguien sin que lo merezca. Eso me parece
sumamente grave y no ha sido destacado lo suficiente. Leer lo dicho por la jueza hoy día tiene bastantes elementos y uno de esos es que al partir le dice a la Fiscalía, bueno, usted si tiene que acusar, tiene que entregar los antecedentes. Es usted el que tiene que entregar los antecedentes, no el acusado. El acusado no tiene que entregar nada. Por supuesto, y eso es una garantía para todos nosotros. Eso es lo que se llama el peso de la prueba, ¿no? Por supuesto, a ti y a mí nos pueden acusar de robarnos la jirafa del zoológico. Y nosotros, bueno, pruébamelo tú. Pero la prueba tiene que ser bien hecha. Le dice unas cosas terribles. Es un bochorno lo que le dice. Le dice que es poco riguroso. Poco riguroso. No, le dice unas cosas terribles que para un fiscal de la categoría, reitero, quería ser y estuvo a punto, le faltaron unos pocos votos para ser fiscal nacional. Hubo fiscales de Chile. Que mira, yo creo que también hay otro problema en el mundo de la fiscalía y cómo está estructurada. Ingresan ganando un sueldo bastante alto, luego no tienen realmente una carrera funcionaria, lo que quieren pasar a ser es fiscal regional o fiscal nacional, pero una vez ya que queman esas balas, pasa mucho y es una cosa que en el mundo de los abogados apreciamos y yo creo, puede que no sea tan así, pero es la sensación que deja. Que algunos fiscales quieren hacerse de algún casito famoso, de alta connotación pública, hacerse conocidos, salir de superhéroe y después renuncian, montan su oficina particular y utilizan el sistema no para hacer una carrera que está mal estructurada para eso, sino para ganar cierta fama con un caso rimbombante, hacerse famoso y luego salir. ¿Hay de esos casos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Gente que está mal usando la fama. Yo creo que está mal estructurado el sistema para que te desalienta a hacer una carrera y los fiscales tienen sus casos regalones, sus casos que los hacen famosos y van contra viento, mar y tierra. Eso es muy grave, Mira, porque el incentivo que tú estás planteando es que eventualmente un fiscal o una fiscal que sea frívolo y planee a mediano plazo salir al ejercicio libre de la profesión y hacerse antes de un nombre, puede llevar el caso a los más altos niveles de publicidad, pero no necesariamente con el mérito jurídico que tiene Tal una cual, acusación. y eso se llama justicia mediática. Hoy día hay muchos casos que son de justicia mediática, casos que no tienen realmente un alto impacto en la criminalidad, que no tienen tampoco muchos antecedentes y terminan rodeados de cámaras de televisión y con alcaldes presos o con cosas por el estilo. No estoy diciendo que no haya corrupción en Chile, hay y muchísima. Y no se han cerrado los espacios para que deje de existir. Incluso esto de los gastos reservados en el ejército. Hay muchas cosas que se deberían hacer y que tampoco estamos apuntando a donde realmente duele. Pero sí, yo creo que en el mundo de la fiscalía, y esto es una cosa que viene de la administración anterior, creo que el fiscal Valencia tiene que tomar cartas en el asunto ahí, pero hay mucho estímulo para que eso pase. Hay cosas, hoy día vi en un caso, no, te lo puedo mencionar en privado, un informe psicológico para condenar a una persona, hecha sin entrevistar a la persona de la cual hacían el informe psicológico. O sea, estamos hablando de cosas muy mal hechas, de cosas que están funcionando muy mal, y este era un caso que estaba todo... O sea, si en un caso que está viéndolo todo el país, que genera una gran expectación, ni siquiera fueron capaces... Arregaba 15 años de cárcel este general. 15 años, un excomandante en jefe del ejército, no es cualquier persona. Estaba todo el mundo periodístico preguntando desde el jueves o miércoles de la semana pasada, preparando reportajes, haciendo cosas así. Bueno, y los encargados de hacer la acusación no habían sido capaces de contrastar los depósitos y de diferenciar los depósitos en efectivo de los no, y mezclan una cosa con otra, y el juez apenas lo lee dice, oiga, pero esto está mal hecho. Incluso más allá de mal hecho, hay una parte que a mí me llamó particularmente la atención cuando habla de los peritajes. Sí. Habla de peritajes que tienen sesgo, que tienen carga, que no tienen neutralidad, y eso es muy grave. Porque entonces la acusación que hay allí de parte del tribunal es que alguien fue a buscar el perito que me da el resultado que yo quiero como fiscal, o yo entiendo mal el asunto. No, tal cual. Así, aquí queremos meter un gol, con la mano, con trampa, aquí da lo mismo la justicia. Aquí queremos pitearnos a alguien grande. Y como además la gente le gusta esto, tiene algo de reality show, la vida y la vida de las noticias. Ver caer a un comandante en jefe es algo grande. Y además por 3.000 millones de pesos. No era 140 o 200 como le han imputado a otros. Claro, le acusan a un fiscal que había trabajado con la ministra Rutherford.
Y se lo dice además claramente. O sea, este señor nunca debió haber estado acá. Cualquier persona normal sabía. Pero no es un peritaje neutral. No es hecho por una persona que nunca debió haber estado trabajando en el caso, y se lo dice a viva voz la jueza. Y además le dice, el peritaje tiene que considerar los elementos positivos y los negativos. Es un peritaje que tiene que ser objetivo. No es armemos un caso para fregarnos a alguien y hacerlo caer sea como sea. Yo lo presenté como este general que todos lo dábamos inconscientemente y tenemos cada uno que asumir su responsabilidad de frivolidad que tiene uno, que uno lo da por hecho que va a ser culpable. No sabemos si va a ser 12, 15, 9, 3, pero que es culpable. Lo damos por culpable, dicho de manera bien genérica, ¿no es cierto? Me gustaría, yo cuando dije, bueno, ha sido absuelto, tú me dices, no ha sido declarado culpable, que es distinto. ¿Qué falta para que este caballero, por honra, por cualquier persona que lo acusan de algo, le digan, ¿sabe qué? A la sociedad, este señor no solamente no es ladrón, sino que queda absuelto de lo que se acusa. ¿Dónde está ese matiz? Sí, yo ahí te quiero hacer una precisión porque en un Estado de Derecho todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. O sea, nunca dejó de ser inocente. Okay. Estuvo 6 meses en prisión preventiva. Lo que pasa es que lo que el tribunal dice es, señor, con esta acusación que usted me ha presentado, yo puedo sospechar, pero no puedo llegar a una conclusión. El estándar que establece la ley es más allá de toda duda razonable. ¿No se le absolvió de lo que se le acusaba? Se dijo, mire, esta acusación no vale nada, la vamos a echar a la basura. Para efectos prácticos significa absuelto, pero también la misma jueza dice, mire, acá hay sospecha. Sí. ¿Qué pasa? Además, ¿cuál es la realidad? Y todos sabemos cómo funciona, lo mismo pasa en las fundaciones, en los ministerios, en los municipios y acá. Tú tienes fondos reservados, los puedes gastar en lo que quieras sin rendir. Tenía 10 millones de pesos para la mantención de la casa. Te pasan un sobre 10 millones de pesos y resulta que tú no gastaste 10 millones de pesos entre el jardinero, además, 10 millones de pesos, harta plata. 10 millones de pesos. Bueno, te sobraron 2. Bueno, y no todo el mundo necesariamente va a decir, me sobraron 2, toma, los vuelvo a entregar. Son platas que se pierden, que se terminan. Todo el mundo sabe que eso es así. A lo mejor, injustamente, a lo mejor hay alguien que devuelve hasta el último centavo que no gasta. Otra cosa es cuestionarnos si alguien tiene que recibir 10 millones de pesos para la mantención de la casa y 6 para viáticos y aquí y acá. Pero como existe esa sospecha, y además yo creo que es un error comunicacional. Bueno, cada persona tiene sus gustos, pero a él le gustaban los autos caros. Por eso le llamaban el Señor de los Anillos. Claro, tenía autos de lujo, los cambiaba todos los años. Bueno, si tiene plata de familia, hizo buenos negocios, uno podría decir, tiene el derecho a hacerlo. Pero era el comandante en jefe, entonces estaba todo el mundo mirándolo, los sueldos en el ejército no son tan altos. Era algo que llamaba mucho la atención. Yo creo que si a alguien le gusta, él dice que es un gusto que heredó de su papá. Bueno, se expone a un riesgo. Hay mucha gente que le gusta el dinero, hay mucha dineromanía en la sociedad actual. Ahora, es una virtud, es algo que uno desea ver en un comandante en jefe, probablemente no. Lo mismo te podría decir de un juez. Un juez puede ser un juez extraordinariamente bueno, un juez de la Corte Suprema, pero imagínate que llegara en un Maserati amarillo, descapotable, escuchando Marcianeque, con los micrófonos. Uno dice, bueno, le gusta Marcianeque. A mí también me gusta. Pero tú esperas de ciertos roles sociales ciertas actitudes para poder transmitir confianza. Entonces, si tú sabes que tiene gasto reservado, sabes que cada misil, cada avión valen millones de millones, que es un negocio donde hay corrupción en todas partes del mundo. ¿Se abre espacio para la sospecha, dices tú? Claro, exactamente. Y eso significa no cuidar la institución. Significa que tú tienes que hacerte cargo de generar confianza. Y si el comandante en jefe anda con 20 piercing, con el Maserati amarillo y escuchando Marcianeque, maravilloso, un genio, pero a lo mejor a mucha gente le va a causar desconfianza y tiene que hacerse cargo de que si cambias tu Audi todos los años y vives una vida fastuosa, vas a generar rumores. Y bueno, cae en una investigación y bueno, él lo ha pasado mal. Yo creo que él hoy día probablemente hubiera dicho, en mi próxima vida voy a ser más sobrio. Francisco Leturia, 2 cositas. No existe la apelación en el sistema penal actual, sino más bien anulación del caso. Pero es lo mismo. Es una apelación más restringida con otro nombre, sí. Va a haber aquí. Va a haber porque el papelón que está haciendo la Fiscalía, o sea, el entredicho en el que está quedando el fiscal Morales y todo el Ministerio Público es muy grande. Yo no recuerdo en la historia del Ministerio Público un papelón de esta magnitud y enrostrado de esta manera, porque se podría haber dicho absuelto con una sentencia sobria. Aquí le están pegando un rayón. Aquí se le está haciendo un bochorno
público, un escarmiento que es para que alguien quede rojo o morado por el resto de la vida. ¿Hay espacio para una contraofensiva de quien estaba siendo investigado y acusado? ¿O eso no se prevé en la justicia? Sí, sí puede demostrar dolo, malicia, si puede demostrar que realmente hubo una actitud artera contra él, sí podría haber algún tipo penal. No sé si sea lo que... No es algo que ocurra frecuentemente. Ahora, esto es un caso que yo no tengo memoria de un caso... Caso Bombas, se compara con el caso Bombas. Lo han comparado con el caso Bombas, pero a mí me parece... Que también dábamos por hecho que ya estaban los delincuentes aquí y se cayó porque no fueron capaces de armar las pruebas. A mí me parece este caso mucho más grave, mucho más, más morboso, más jugoso, como dicen los jóvenes, que el caso Bomba. Es verdad que el caso Bomba tiene bastantes características similares, pero aquí se está acusando al comandante en jefe del ejército de ladrón, corrupto, de lavar activo, él y su mujer. Era una cosa... A mí me parece que es lo más grave que yo he visto. ¿Y cuánto afecta, aquí te pregunto casi como expresidente del Consejo para la Transparencia, cuánto afecta a este bochorno, dicho tú, de la Fiscalía en una acusación a una figura de alta connotación pública, para otras investigaciones de corrupción que se estén desarrollando? Mucho y en muchos sentidos, para bien y para mal, porque los jueces... Muchos jueces que a lo mejor no se atrevían en casos de alta connotación en vendarles la plana a los fiscales y decirles, señor, ¿sabe qué? Por mucho que todo el país esté esperando ahí con papas, con popcorn, estén esperando ver caer a una persona importante, mire, vamos a empezar a echar abajo las investigaciones que no tengan un estándar suficientemente bueno. Yo creo que hay muchos casos de gente que hoy día está en prisión preventiva condenada que se deberían caer, porque las investigaciones no están bien hechas, y puede tener muchos efectos más. Ahora, yo creo que todo esto nace además de un supuesto equivocado, porque aquí cada vez que hay un caso de corrupción, y hay casos de corrupción, y hay muchísimos más casos que los que sabemos, por una cosa estadística obvia, nos empecinamos en buscar y en pegarle las manos a la persona que robó, que está muy bien y hay que hacerlo, pero no hay ningún trabajo para cerrar esos boquetes y esos forados que tiene el Estado que permiten que robar sea muy fácil. Que sea fácil, que sea muy poco probable que te pillen o que te sancionen, que sea una práctica además establecida desde hace muchísimo tiempo y normalizada. Te dicen, mira, a ti te vamos a dar, este es tu sueldo, además tienes un auto con chofer, además tienes casa, además tienes los viáticos, que son bastante altos, $500 al día, además tienes las horas extra, un avión y además los gastos reservados, qué sé yo. Y la gente lo considera parte de su remuneración. Cuando yo llego a embajador, cuando llego a tal cargo, bueno, para adentro, para adentro, para adentro, el mundo municipal, ¿para qué decir? Y parece como que todo el mundo espera llegar a esos cargos, alcalde, embajador, qué sé yo, y dice, bueno, no lo vamos a modificar porque eso en este gremio profesional que se llaman los políticos, que tienen bastantes cosas en común, a veces la gente piensa que son de un lado o de otro, finalmente son todos un mismo gremio que se benefician de los boquetes que tiene el sistema y no los quieren cambiar. Estas cosas las venimos diciendo de hace 15 años, 10 años. Mira, yo todos los semestres, ya me da una cosa que me da risa, encuentro un ministro que dice, este año vamos a aprobar la Ley de Transparencia 2.0, todas las reformas de probidad, la agenda de probidad y transparencia. Cada gobierno que llega tiene una agenda de probidad y transparencia que la cacarean, que la divulgan por todas partes y no se traduce en nada. No les conviene, no quieren tocar los intereses que hay, no quieren meterse ni con los alcaldes, no quieren meterse con los militares, no quieren meterse con nadie. Entonces, claro, si de repente hay un caso escandaloso, dicen hasta las últimas consecuencias. Pero en el momento en los que hubo, no hay consecuencias, no hay reforma, y la gente sigue sacando peces de ese río revuelto. Eventualmente hay un chivo expiatorio. Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo hay un chivo expiatorio que lo usan de propaganda para decir que las cosas están funcionando cuando en verdad la plata se cae de la mesa a manos llenas. Y todos sabemos que es así. Francisco Leturi, profesor de Derecho en la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Que estén muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, espérenos. Pero antes, yo quiero recordarle, o más bien hacerle ver que si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, KMRP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones,
Todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en came.cl o en comercial@came.cl. Ahora sí, nos separamos, pero ya volvemos. Hablamos de la ley corta de ISAPRES y su aprobación esta tarde. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. La ciudadanía nos hemos convertido de alguna manera en pequeños especialistas en temas que cada cierto tiempo son súper difíciles, técnicos, delicados, pero dada la importancia social que tienen, tenemos que llegar a aprender de esto. Nos pasa ahora con las ISAPRES, nos pasa con las pensiones, las AFP, temas bancarios, temas medioambientales, bueno, en fin, de litio hemos tenido que aprender para poder entender qué es lo que ocurre, cómo son las noticias. Pero en este caso de las ISAPRES es particularmente difícil y técnico de entender. Un sistema de seguros, los seguros son difíciles de entender. Pero el caso es que habíamos entendido, y las encuestas lo indican, que era muy peligroso que hoy no se aprobara lo que se aprobó. Más allá de la técnica que Álvaro Erazo, nuestro invitado, nos va a explicar, entendíamos, los que no somos expertos, que si no se aprobaba, corríamos el riesgo de que el castillo de naipes del sistema de salud de Chile, público y privado, todos, esté o no esté en ISAPRE, se cayera y se cayera mal, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente, en la hora nona, en el minuto 120 del alargue, la política logró ponerse de acuerdo en una comisión mixta de parlamentarios, senadores y diputados, que hoy fue aprobado. Y no quiere decir con esto que ya se acabó el problema, demos vuelta a la página. Es una suerte de parche curita lo que se ha puesto, porque sigue habiendo problemas en nuestra estructura, en nuestra arquitectura institucional de salud. Álvaro Erazo, exministro de Salud del presidente Bachelet, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, un gusto estar. Bueno, tratándose un tema de salud, el parche curita, no sé si es adecuado porque es del ramo, pero es Sí. esto, ¿no? Es un parche para calmar un sangramiento que había. O sea, yo creo que es una medida que era ineludible. Darle tranquilidad a los afiliados de las ISAPRES que han venido escuchando por meses que las ISAPRES iban a quebrar, que no tenían capacidad y solvencia para sostenerse en el tiempo. Claramente hoy día con esta ley se da una señal legislativa y también del Poder Ejecutivo de que las ISAPRES pueden seguir funcionando y asumir el mandato de la Corte Suprema, que además venía como antecedente del Tribunal Constitucional del año 2010. Vale decir, tienen que pagar aquellas medidas que habían tomado y que habían significado costos indebidos para las personas. O sea, habían afectado el bolsillo. Corrígeme si no habían hasta el día de hoy 12, 13, porque es 13, pese a que ayer era se sigue cobrando de más, ¿no es así? Así es. No es que se dejó de cobrar y estamos viendo la cuenta cuánto cobraron de más las ISAPRES. Hasta el día de hoy, señoras y señores, a ustedes la ISAPRES le está cobrando de más si lo comparamos con el fallo original del Tribunal Constitucional, ¿no? Así es. O sea, lo que fue el famoso dictamen respecto a la tabla única, ¿no es cierto?, la 343, que se dicta el año 2010, y particularmente también con el cobro indebido del GES, esas medidas se han ido implementando. De hecho, en enero del 2024, el costo que ha tenido para las ISAPRES tener que asumir lo que estaban cobrando mal son alrededor de 27.000 millones de pesos mensuales. Vale decir, hay algunas medidas que ya están tomando cursos de acción, pero hay otras que no terminan de resolverse, y una vez que el fallo esté y la sentencia de la superintendencia ejecutoriada por mandato de esta ley, indudablemente que ya se va a producir una estabilización de lo que tiene que, en definitiva, ejercer las ISAPRES por exigencia de esta ley. Ya, y esta ley que lo que indica, me indica varias cosas, Sí. pero algunas de ellas es que nos va a decir a través de circulares, que es como habla, Sí, así como los jueces exacto. hablan por fallo, la superintendencia habla por circulares, que nos va a decir cuánto nos tienen que devolver y cómo van a pagar esa devolución. Así Sabemos es. que es en 13 años, en general, hay excepciones, pero en 13 años. Pero también sabemos que va a subir, ¿no es cierto? Porque esa es parte de lo que se permitió en la ley,
para generar estabilidad al sistema de seguro privado. Entonces, por una parte nos van a bajar y por otra parte nos van a subir. ¿Cuándo vamos a saber ese neteo cómo queda? Bueno, esa es, yo creo, que la gran responsabilidad que tiene el Ejecutivo, porque uno de los problemas que hay respecto a la credibilidad y cómo se ha legislado acá es justamente que a través de estas medidas, vale decir, extender los 10 años que habían para proceder con los cobros y la devolución de los recursos a las personas, y por otro lado, el alza del ICSA mantenido por 4 años, vale decir, el índice de costos que tienen las ISAPRES, sacando a FONASA precisamente para no tener un estabilizador de precio, porque en definitiva también esa mezcla, el mix público-privado, permitía, digamos, bajar un poco los precios. Hoy día queda solo... Le saca el barato. Le saca el barato. Solo el caro. Sube el precio porque queda solo el caro y además se regulan entre ellos. Vale decir, también es una medida que debiera producir un impacto, entre comillas, desfavorable a la población. Desfavorable desde el punto de vista del precio. Subir. Entonces, estas medidas son todas exclusivas responsabilidad de la superintendencia. Vale decir, ya sea a través de los procedimientos que tiene como normas circulares o a través de reglamentos que van a significar, por una parte, el cobro, vale decir, decirle a la ISAPRES, ustedes a partir de estos cálculos tienen que devolver esta plata a los afiliados individualmente y tendrán que comunicarlo a través de una circular personalizada. Pero también van a haber medidas que en definitiva van a significar potencialmente un alza del precio de los planes de salud. Y yo digo potencialmente porque la ISAPRES... Hay un tope del 10%. Hay un tope del 10%. ¿Pero al año? Por una vez al año, ¿no es cierto? Que es el reajuste de los precios de los planes, o la prima. Y hay también este famoso reajuste, este indicador que es el ICSA, ¿no es cierto? Que solo ahora había quedado en la ley, pero ahora se mantiene por 4 años, hace el cálculo a partir de un promedio de prestaciones que va a perdurar también con incrementos de un 7.4% fijo por 4 años. Entonces, indudablemente estas dos medidas son inflacionarias. Indudablemente que nadie puede decir que esto va a permitir estabilizar, por así decir, con una racionalidad de gasto. En definitiva, le van a aumentar los precios de los planes a las personas, pero ¿quién va a ser el responsable de aquello de hacerlo o no hacerlo? La ISAPRES. Vale decir, la prueba de fuego, en definitiva, la van a tener las ISAPRES. O sea, esto de que algunos han llamado perdonazo, en definitiva, yo no lo considero así. ¿Por qué? Porque acá lo que se está en primer lugar es cumpliendo un mandato de los tribunales, que a mí me parece fundamental. Hubo gente que dijo, mire, es demasiada plata, ¿ah? O sea, 1.500 millones de dólares es demasiado, ¿por qué no buscamos alguna alternativa? Y ahí se buscaron alternativas que llevaban la cuenta a 400.000, 700.000, y en definitiva una de ellas, la famosa mutualización, el Tribunal Constitucional dijo, mire, no corresponde. Pero no corresponde por forma. Por forma. Porque quien puede presentarlo solamente es el gobierno porque tiene que ver con la seguridad social. Y nos dijo que en el fondo era en el fondo no, pero en la discusión es controversial porque en definitiva se está buscando en una lógica de seguros individuales que están instalados en la seguridad social, porque así lo dijo el país, digamos, en su momento en dictadura, pero no han operado como seguridad social. En algunos casos se han puesto el ropaje de seguridad social, en otras no lo han hecho, han actuado como seguros individuales. Entonces, en ese sentido, la interpretación de que la mutualización pudiera ser un resquicio legal adecuado es súper cuestionable. Y aquí hubo controversias jurídicas, que unos decían que sí, otros decían que no, y el Ejecutivo la desechó. Pero esa también llevaba a un costo mucho menor, vale decir, lo que tenían que devolverle a los afiliados. Y la otra opción, que es un poco la lógica de lo que se hizo, fue mantener, por así decir, el cálculo actuarial que la propia superintendencia había hecho y llevarlo a una ejecución donde una de las consideraciones es el plazo. 10 años, después fueron 13 porque se negoció en la comisión mixta.
el aumento del ICSA, 7.4 por 4 años, y también la posibilidad que si es un pago inmediato, también se disminuye por pronto pago. Hay esas medidas indudablemente que son de discusión, pero en definitiva yo creo que lo que está acá en cuestión y que de alguna manera corre el tejo hacia adelante para decir esto está por verse, es cómo actúan las ISAPRES. Si las ISAPRES se la van a jugar por estar en la seguridad social o en definitiva van a empezar a descapitalizarse, a decir que este negocio en definitiva no se lo pueden. Y si uno ve la señal de cómo han ido disminuyendo los afiliados a ISAPRES, que viene hace muchos años, no es de ahora, quiere decir que del punto de vista de la gestión no lo están haciendo bien y esto último nos demuestra que lo están haciendo mal. Bueno, hay algunos que temían que, bueno, lo peor era que no se aprobara la ley mixta. Ya, Sí. se aprobó. Y ahora que se aprueba, que la carga sea muy pesada y Sí. que la estabilidad financiera no sea tal. ¿Y en qué sentido puede darse? No es porque no puedan pagar, porque me imagino que los cálculos están para poder pagarlo, Sí. con las alzas que le han permitido hacer en las bases, en los aumentos de los precios. En el sentido de que cada asegurador tiene clientes que son de distinto tipo, ¿no es cierto? Unos más riesgosos, otros menos Sí. riesgosos, unos que usan más el sistema, otros que usan menos el sistema. Es como el seguro de los autos, el que Exactamente. choca menos y el que choca más, ¿no es Sí. cierto? Y que los que sean más sanos y más jóvenes digan, oiga, ¿para qué voy a pagar tan caro? Me puedo ir a FONASA, me compro mi propio seguro complementario y me ha subido demasiado la ISAPRE. Y que la ISAPRE se empiece a quedar con las personas que sean más caras de mantener porque usan más el sistema. Y ahí sí que se les va a inviabilizar financieramente hacia adelante. Claro, o sea, el fenómeno de la selección adversa se puede dar, ¿ah? Pero es indudable que las normas que tiene establecido también la superintendencia para regular estos fenómenos es también parte de los compromisos que hacia adelante se tienen que cumplir. Ahora, hay un punto. Hoy día, por sexo, esto ya quedó excluido, o sea, no va a haber discriminación por sexo. Claro, eso- Vale decir, esa condición se va a perder y la exigencia de la tabla única, que también tiene la variable de edad, va a ser estricta en la supervisión y el cumplimiento. Pero con todo, se puede producir, porque todos coinciden que aquí va a seguir apareciendo nuevamente indicadores de salida de población de ISAPRES a FONASA. Eso nadie lo puede desconocer, porque finalmente, ya sea por incertidumbre, porque se alzan los precios, porque la gente empieza a envejecer, por diversas razones deciden y empiezan a ver un FONASA más competitivo y va a seguir produciéndose esta migración. No en la magnitud del quiebre inminente que hubiera significado tener que asumir. Va a depender cuántas Sí. son las alzas y cómo se comporta la ISAPRE hacia Exactamente, adelante. sí. Pero si eso pasa, vamos a suponer ese escenario para su análisis, ¿está FONASA preparado para? ¿Y está el sistema privado, el sistema de atención pública para recibir a toda esta gente, a toda la gente que va a dejar o que eventualmente deje las ISAPRE? O sea, está la modalidad complementaria, que es un seguro complementario que se va a licitar, ¿no es cierto?, que va a permitir que FONASA tenga más espalda para dar mejor cobertura, sobre todo en la modalidad Porque no sabemos libre el elección. precio, pues. En- Yo puedo anunciar licitaciones, pero ¿quién va a llegar a la licitación? Bueno, ese es otro tema. ¿Y a qué precio? ¿Ah? ¿Y cuánto va a valer? Porque Claro. se habla de 30.000, 40.000 pesos, pero hay que ver y cuáles son las características de este seguro complementario y quiénes van a participar en este seguro complementario. O sea, indudablemente que el esfuerzo que tiene que hacer FONASA para hacer una licitación óptima y que efectivamente sea atractivo para los seguros lo que FONASA licita es un tremendo desafío. Ahora, ¿cuánto está preparado FONASA para hacerse cargo de esta cartera que es de ISAPRE y va a seguir migrando hacia FONASA? Yo creo que FONASA requiere un cambio sustantivo. O sea, así como uno dice, mire, lo que está a prueba acá es si las ISAPRES se la pueden para estar en la seguridad social o se reconvierten o se dedican... FONASA hoy se la puede. La pregunta entonces, la otra pregunta y desafío es decir, ¿cómo tiene que estar FONASA preparado institucionalmente, con sus capacidades técnicas, profesionales a lo largo de Chile, para hacer un seguro de esa magnitud? Yo creo que lo que urge es imperioso
hacer una reforma de FONASA como parte de la reforma de salud. Si FONASA no tiene más espaldas, no tiene más financiamiento, no tiene más capacidad de ofrecerle buenas oportunidades a la clase media, a sectores diversos, heterogéneos de la clase media, porque no es un bloque de clase media. Por supuesto. ¿Ah? Y en todo el país, indudablemente que la gente va a decir, mire, ¿sabe qué? Entre lo que me ofrece FONASA, estoy hablando de la modalidad de libre elección, porque ahí es donde compite con la ISAPRE. Bueno, no deja de ser curioso que toda la aspiración de algunos de llevarlos todos a FONASA y que estemos todos en el mismo sector de salud y que seamos todos atendidos por el sector público, haya FONASA A, FONASA B, FONASA C. O sea, hay FONASA Plus. Es como si yo fuera, se le escuchaba a alguien decir, como si alguien fuera al registro civil y ese registro civil Plus, el que yo pago. Supuestamente la idea de FONASA es todos juntos, todos solidarios, todos nos apañamos, unos más con menos, hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, y tenemos unos complementarios los que podamos. Pero no, resulta que hay algunos indigentes, hay que los FONASA carentes indigente, y hay FONASA libre elección. Entonces es un poquito engañoso esto que estamos todos donde mismo, ¿no? Bueno, ese es un desafío de FONASA porque además, hay que decirlo, hace varios años atrás, por no decir muchos años atrás, hablar de la libre elección era para algunos decir que están privatizando. Neoliberal, Constitución del 80, y resulta que hoy día, Estado subsidiario y todas esas cosas. Claro, y resulta que hoy día la solución estratégica de FONASA está en la libre elección. Entonces también es una paradoja porque indudablemente las aspiraciones de la gente, las expectativas de la gente también han cambiado y además la capacidad instalada para resolver los problemas estructurales de Chile, como es tener buenos hospitales a lo largo de Chile, capacidad resolutiva, especialista, es un proceso que no es tan simple de 20 años, es un proceso mucho más largo. Y en ese sentido, entonces, la libre elección es un complemento, pero también hay que discutir si esta modalidad complementaria o la modalidad de la libre elección no debiera ser más para el conjunto, porque a mi parecer, decirle a la gente, mire, en realidad se acabó la libre elección y ahora vamos todos con un sistema único estatal y aquí no paga nadie, a mí me parece que es un despropósito intelectual soberano. Bueno, eso ya hemos visto países donde no paguemos nada por nada, lo que se termina, ¿no? Entonces, lo que nunca hay que olvidar es que el sistema tiene que basarse en una atención primaria poderosa, fuerte, donde la gente vaya a un CEFAM y siente que hay calidez, que hay cobertura, que no es todo puro aparataje, que no es puro súper especialista. Yo creo que ese es el gran desafío estratégico, pero eso debe ir de la mano de un FONASA y de un sistema nacional de salud más potente para enfrentar los problemas que tú estás comentando. Que el Ejecutivo tiene esta altura para presentar un proyecto de ley de una reforma estructural de la salud. Así es, sí. ¿Hay ciertos acuerdos de este plan de primer piso? Y entiendo que lo hay, transversal, ¿no? Así es. Y uno de los temas es FONASA. ¿Nos puedes dar, así como yo sé que este tema es particularmente difícil de entender y difícil, y además ya hemos hablado de otros temas, pero para no cansar a la gente, ¿cuáles son los ejes, 2 o 3 ejes de este sueño? Porque yo solo he escuchado parlamentarios de izquierda y derecha en que hay espacio para acordar un sistema general. ¿De qué se trataría? En primer lugar, la universalización de la atención primaria. O sea, que la atención primaria, porque se da la paradoja por lo mismo que tú decías, Matías. Una persona en FONASA, en libre elección, y no ha ido nunca al consultorio. Entonces, eso en realidad no se trata de obligarla a que vaya al consultorio, pero que aproveche toda la capacidad instalada que tiene FONASA. O sea, las vacunas, la gente va a los consultorios, porque los vacunatorios privados son pocos, pero hacer una universalización mucho más potente, incluso también con gente que está en los seguros privados, en la ISAPRE en este minuto. O sea, que la atención primaria sea un común denominador para todo. Y lo otro importante es una integración o una materialización de un sistema mixto de verdad. La prueba, auge y lo que vivimos para la pandemia. Yo creo que lo mejor ejemplo para la gente es decirle, mire, ¿qué es lo que queremos a Chile desde el punto de vista de la provisión de salud? Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Se hizo bien. Con el auge, lo hicimos bien con el auge, o que la ISAPRE se llama GES, y con la pandemia, porque ahí hubo cooperación, integración, precios adecuados, más allá del famoso conflicto que hay ahora con estos frescos de Indura y otros que están... bueno, eso ese es el típico caso del manzana podrida. Pero en realidad funcionó bien. Y lo otro importante
es el rol de la superintendencia. Necesitamos una superintendencia más potente, más transparente, que esté más actualizada, que les informe a sus afiliados. Yo me imagino el terror que es tener los afiliados de la ISAPRE que encienden el televisor y dicen la ISAPRE va a quebrar. O sea, si una persona es crónica, es dializada o tiene cáncer, que diga, ¿y qué hago yo? ¿A dónde voy? Entonces, es súper importante que haya mucha mayor capacidad de comunicación, sobre todo en el rol de la superintendencia. Álvaro Lazo, exministro de Salud. Como pueden ver, el tema es difícil, es profundo, es amplio y queda mucho todavía. Ojalá haya voluntad, porque todo esto que estamos hablando requiere, y como lo vimos en las últimas horas, de voluntad para conversar, dialogar y llegar a acuerdos. De lo contrario, podemos estar 25 años más discutiendo las necesidades. Así es, María. Soluciones. Álvaro, como siempre, gracias por estar aquí. Un gusto saludar y estar contigo. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.